Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Me alegra darles una cordial bienvenida a su programa Buenos días, Señor Jesús. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana para buscar a Dios como primera actividad. Como dice el Salmo 92, bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos vivos, pero por su gran misericordia, hoy podemos gozar este día. Recuerde que puede llamarnos para pedir el curso de correspondencia a la fe de Jesús. Es completamente gratis. Ahora escuchemos el mensaje que nos trae el pastor. Hola amigos, qué gusto podernos comunicar por este medio con el fin de proseguir el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora con el tema Los hijos de Isaac y Rebeca, parte 2. Y el versículo clave se encuentra en Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Oremos, por favor. Qué tan bueno eres, nuestro Dios, al brindarnos un nuevo regalo en este día. Por tu gracia, sé nuestro guía y no nos desampares en ningún momento. Lo suplicamos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Al nacer los hijos gemelos de Isaac, Esaú y Jacob, presentaban un contraste sorprendente tanto en su vida como en su carácter. Esta desigualdad fue predicha por el ángel de Dios antes que nacieran. Cuando él contestó la oración de Rebeca, le anunció que tendría 2 hijos y reveló su historia futura, diciendo que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro y que el menor tendría la preeminencia. Cada hijo o hija que traemos a este mundo es diferente el uno del otro. Así los hace Dios. Y cuando se tiene varoncitos, es el deber del padre dedicarles tiempo de calidad para traer a sus hijos y vincularlos consigo mismo. Al volver de su trabajo a casa, debe considerar como cambio placentero el pasar algún tiempo con sus hijos. Los padres deben de descender su falsa dignidad, negarse alguna satisfacción propia en lo que se relaciona con sus momentos de ocio, a fin de tratar con sus hijos, simpatizar con ellos en sus pequeñas dificultades, vincularlos con su propio corazón mediante fuertes lazos de amor y ejercer sobre sus mentes en desarrollo una influencia tal que sus consejos serán considerados como sagrados. El que tiene una familia de varones debe comprender que cualquiera que sea su trabajo, nunca debe descuidar las almas confiadas a su cuidado. Trajo a estos hijos al mundo y se ha hecho responsable delante de Dios de hacer cuanto esté a su alcance para guardarlos de compañías malas y no santificadas. No debe dejar a sus varones inquietos totalmente bajo el cuidado de la madre. Esta carga es demasiado pesada para ella. Debe él ordenar las cosas de acuerdo con los mejores intereses de la madre y de los niños. Puede resultar muy difícil para la madre ejercer dominio propio y dirigir sabiamente la educación de sus hijos. En tal caso, el padre debe asumir una parte mayor de la carga. Debe resolver que hará los esfuerzos más decididos para salvar a sus hijos. Como cabeza de su familia, el padre debe entender cómo ha de educar a sus hijos para que sean útiles y cumplan su deber. Tal es la obra especial de él, la que supera toda otra labor. Durante los primeros años del niño, la tarea de modelar su disposición incumbe principalmente a la madre, pero ella debe sentir en todo momento que en su obra tiene la cooperación del padre. Si los negocios del padre le impiden casi totalmente ser útiles a su familia, debe procurar otro empleo que no le prive de dedicar algún tiempo a sus hijos. Si los descuida, resulta ser infiel al cometido que Dios le confió. El padre puede ejercer sobre sus hijos
una influencia más poderosa que las atracciones del mundo. Debe estudiar las inclinaciones y el carácter que manifiestan los miembros de su pequeño círculo, a fin de comprender sus necesidades y peligros y estar así preparado para reprimir lo malo y alentar lo bueno. Nunca debe de cruzar por sus labios una palabra de desaliento. Siempre debe ser optimista, positivo y alegre. Ser amable, bondadoso y afectuoso con sus hijos. Debe de enseñarles a soportarse unos a otros, a sobrellevarse con paciencia y a esforzarse por conservar la confianza y el respeto mutuos. Debemos como padres participar en sus tareas, trabajos y juegos, ganar su confianza, cultivar su amistad. De este modo ejerceréis sobre ellos una poderosa influencia para el bien. Debemos de llevar a nuestros hijos al campo de la naturaleza, llevarlos al jardín y mostrarles los frondosos árboles, los variados matices de las flores, el pasto, las diferentes clases de aves, el sol y la luna, el viento y la lluvia, así como las estrellas, y mostrarles el gran amor de Dios como creador y sustentador de su creación, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Hay que hacerles que Dios desea que sus hijos sean hermosos, no por adornos artificiales, sino por la belleza de su carácter, los encantos de la bondad y del afecto, que harán palpitar sus corazones de gozo y felicidad. Regresando a los hijos de Isaac y Rebeca, diremos que Esaú, que fue el primogénito, se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad del campo y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor tranquilo y pacífico de Isaac se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Era un joven sumamente extrovertido, como los hay hoy en día. En cambio, su hermano menor, Jacob, era todo lo contrario. Era un joven introvertido, reflexivo, aplicado y cuidadoso, como también los hay muchos en nuestro tiempo actual. Jacob pensaba siempre más en el porvenir que en el presente. Se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños de su padre y tener su hortaliza labrando la tierra, aprendiendo los sabrosos guisados de su madre, así como ayudando en los quehaceres domésticos, como es limpiar la casa, barrer, trapear, lavar, planchar, hacer las tortillas de harina y las frescas y diferentes aguas de frutas, que de limón, sandía, melón, horchata, mango, etc. Su perseverancia paciente, su excelente disposición al trabajo del hogar, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre, puesto que suplía en una buena parte la ausencia de una compañera en casa. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Para Rebeca, por mucho y desde luego que Jacob era el hijo predilecto. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían estas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia, y de su linaje descendería el Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Como Abraham debía de obedecer los requerimientos divinos. En el matrimonio, en las relaciones de la familia y en la vida pública, debía consultar la voluntad de Dios. Isaac presentó a sus hijos estos privilegios y condiciones y les indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa.
Las exigencias espirituales que acompañaban a los primogénitos eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Hoy en día, desafortunadamente, encontramos en nuestro mundo en que vivimos millones de jóvenes en cuyos corazones palpitan las mismas intenciones de Esaú. Oremos, por favor. Te pedimos, nuestro excelente Dios, que nos ayudes, que ayudes a nuestros jóvenes a tener un carácter semejante al de Jacob. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sé que me ama y Él con su manto perfecto sanará mis defectos, por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Lavó mis pecados, volví como cada mañana, confiado porque sé que me ama y Él con su manto perfecto sanará mis defectos, por eso volví. Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Señor, mi Redentor, a ti entrego hoy el corazón. Amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres.
Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos, a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero ¿saben? El esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado. Y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas? Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos
a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Boaz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Boaz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Espero que la meditación de hoy les acompañe durante todo el día y que nos sintonice mañana nuevamente para otro mensaje de inspiración. Si usted no ha pedido el curso bíblico por correspondencia, La Fe de Jesús, pídalo a nuestros teléfonos y con gusto se lo enviaremos. Los capítulos del año bíblico se encuentran en pantalla. Tome nota para que puedan seguir con su lectura. Gracias por haber pasado estos momentos con nosotros. Les esperamos mañana y que el Señor les bendiga.